muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente en Mujer y Poder. Saludar a mi amiga Nadia Sanabria. Agradezco que se den la oportunidad y que nos den a nosotros también la oportunidad de interactuar en este espacio. La política es demasiado importante, dice, para dejarla en manos de políticos, porque las decisiones nos impactan a todos y principalmente, además de en seguridad, también en nuestros bolsillos. Seguramente usted al pasar ha escuchado algo acerca del presupuesto 2020 y sí es importante que usted lea con doble E, que usted analice y que usted revise también lo que analistas serios y lo que profesionales en el rubro pueden decir acerca de esto. ¿Por qué? Porque las decisiones de la administración pública impactan directamente en sus bolsillos y justamente por eso estamos aquí con un experto en el tema. Él es Eduardo Rodríguez Montero. Te saludo, Eduardo. Gracias, mucho gusto estar con ustedes. Él es, entre otras cosas, licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana con especialidad en Política Económica, además maestría en Planeación de Empresas y Desarrollo Regional por el Instituto Tecnológico de Oaxaca. Ha impartido clases en la UAPJO, UNIVAS, Universidad del Golfo de México, Universidad Mesoamericana. Es también medalla al mérito académico por la Universidad Vasconcelos y fue el primer presidente del Colegio de Profesionales en Economía en el estado de Oaxaca. Y lo mejor es oaxaqueño, es uno de nuestros talentos de Oaxaca que de verdad hay que vanagloriarse de eso, más en estos momentos en que la academia está tan castigada. Eduardo, un placer tenerte con nosotros. No, vuelvo a decir, el gusto es mío, ¿no? Y más hablar de un tema tan importante ahorita y tan actual, viendo el primer año de esta nueva administración federal, y hay temas muy importantes, es ver ya señales claras de lo que quiere hacer el nuevo gobierno. Claro, y preguntarte, y te pediría que me respondieras en palabras de a centavo, ¿por qué es importante cómo convencer a nuestros amigos que más allá de ser militante de cualquier partido político o de eventualmente tener simpatías con algún político, por qué es importante no tragarse sin digerir y sin analizar lo que los políticos nos dan? ¿Por qué es importante, por ejemplo, saber de qué va el presupuesto, Eduardo? ¿Cómo se los explicarías? Así muy sencillo, siempre la economía tiene su base, la ciencia económica tiene su base mucho en las cuestiones familiares. La definición de economía es casa, la administración de la casa. Entonces ahí en tu casa tienes que ver cómo manejas tus ingresos y gastos. Entonces acá es bien importante porque es cómo maneja la casa el gobierno federal, cuáles van a ser su política de ingresos, cuáles son su política de egresos, cuáles son los criterios que va a determinar para alcanzar ciertos objetivos económicos. Y esto impacta porque a veces tú vas a saber, directamente, ¿no?, en el bolsillo, hacia el futuro, ¿no? Al futuro, cómo vas a estar tu situación al futuro, y directamente, pues una mala decisión de economía, pues te pega, ¿no? Te pega en tu estado de bienestar, te pega en tu salud económica. Y por eso es tan importante saber estos temas. ¿Por qué es importante que en desarrollo económico, por ejemplo, subamos o bajemos? Porque tiene que ver mucho con la distribución del dinero. A partir del 1 de enero de este año subió el salario mínimo, estábamos en 70, subió a 88 pesos. Sin embargo, tristemente también estamos básicamente en una recesión económica técnica, de acuerdo con datos oficiales, y me refiero a datos de el INEGI. Entonces, no importa tanto qué tanto pueda subir un salario si no necesariamente te alcanza para lo que te debe alcanzar. Cada uno de los gobiernos de México ha demostrado una y otra vez su ineptitud en materia económica, algunos más que otros, y eso se refleja en su bolsillo. Si usted dice, ¿por qué a mí no me alcanza el dinero? Pues tiene mucho que ver con cómo se manejan las decisiones económicas del país. Vamos a hablar de presupuesto y tenemos ahí algunas láminas. Ojalá y las podamos poner para que más o menos usted se dé una idea. Vamos a quedarnos nada más en esa lámina. Estos son los ganadores y perdedores del presupuesto 2019. Como usted puede ver, el Instituto de Bienestar fue quien más subió, con 8,365 millones. ¿Qué es el Instituto de Bienestar?
Pues es la secretaría que se encarga de los programas asistenciales. Jóvenes construyendo el futuro, las becas para los adultos, los apoyos para los adultos mayores, para las madres solteras, etcétera. Seguridad Pública aumentó un poco más de 1,000, SADER, la SEP y Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Vamos a empezar con eso y ahora sí vamos con Eduardo. Eduardo, en un primer apunte, ¿qué nos dirías acerca de cómo está el presupuesto? Ahorita tenemos también una tabla comparativa del 2019 y 2020, pero ¿cuál sería el primer apunte? Pues lo que es importante mencionar la política que tiene el gobierno y ver todo su contexto. Sí. Su política es más que nada irse al gasto social. Es una política apretar a su gasto social por sus compromisos que tuvo que tiene este actual gobierno. Programas asistenciales. Programas asistenciales, ¿no? Como tú bien decías, ¿no? Estos programas que tienen que ver con personas con carencias sociales, que tienen carencias sociales, pero acá el primer apunte es, se va mucho a lo social, pero se descuida mucho la parte de la actividad productiva, del sector económico. Entonces, ese sector económico, los apoyos del sector económico, pues siguen siendo muy pobres para hacer crecer y detonar el crecimiento económico de nuestro Producto Interno Bruto, que es la variable principal. Allí sería la nota importante. Por eso este gobierno tiene 3 postulados básicos del gobierno, ¿no? De no crear impuestos, no endeudarse, de política de austeridad, pero estos postulados pues lo atan en su maniobra de política económica, no tiene mucho campo de acción para hacerse de recursos, para volver a activar las principales que pueden detonar el crecimiento de los sectores más vulnerables, ¿no? Fíjate que comentaba en una entrevista que tuvimos hace un momento, comentaba Raimundo Carmona, que este presupuesto 2020, que es de poco más de 6 billones de pesos, que significa en pesos mexicanos, 6 millones de pesos, pues estaría, si quieres, hasta en riesgo. ¿Por qué? Porque las políticas de Andrés Manuel López Obrador han desincentivado la economía. Al meterle más a gasto social, a programas asistenciales y al apretar un poco pues, a las empresas o no incentivar a las empresas, muchas empresas sencillamente están saliéndose de México y están eventualmente llevándose sus capitales. Sabemos que Pemex, por ejemplo, no es rentable. Entonces, Pemex, más que darnos, consume bastante dinero de México. Y decía él, y yo te pregunto, ¿hay alguna posibilidad, yo espero que no, de que este monto que el gobierno de México dice voy a gastar, no llegue a tenerlo? Es decir, porque ellos están haciendo sus números con respecto a lo que por lo regular han recaudado. Y nos queda muy claro que tienen especialistas en la materia. Sin embargo, alguna mala decisión que pueda tomar el presidente puede afectar que estos recursos de verdad lleguen a la bolsa del gobierno federal, ¿o es improbable? No, sí, hay cierto tipo de probabilidad por la forma en que se ejercen los recursos públicos y principalmente por de dónde provienen tus recursos públicos, ¿no? Entonces, acá le estás apostando, ¿no? Sigue siendo muy importante los ingresos petroleros, ¿no? La estimación del barril del petróleo, que está en 59, lo siguen manteniendo en 59 dólares, ¿no? La producción la producción, ¿no? Pero lo que se ha comentado con este escenario, pues le juega mucho a estas expectativas favorables de este sector, que ahorita es muy inestable, por un lado puede subir, por un lado puede bajar y no hay nada de certidumbre de tener esos recursos. En cambio, ¿no? Ahí está el problema, lo que se dice en esto los especialistas de todos lados en cuestiones tributarias, es que tenemos una mala política tributaria. México, muchos lo consideran que está en el último lugar en cuestiones de recaudación tributaria, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no quiere meterse en sectores de recaudación
que pueden tener pesos, ¿no? De otro tipo, ¿no? Como pesos políticos, como compromisos que tienen con el sector empresarial y todo eso. Y entonces todavía hay cuestiones de evasión, cuestiones de gente que no paga los impuestos. Entonces, esta cuestión, pues, al final pesa en el presupuesto, porque esos son los ingresos seguros, pues. Claro. ¿Sí? Y todavía siguen, por ejemplo, también si vamos a las cuestiones de otros niveles de gobierno, como los estados y los municipios, pues también ahí tenemos un gran cuello de botella, porque sus ingresos propios que generan estos sectores son dependen totalmente de la federación, ¿no? Sus ingresos públicos. Bien, tenemos otra tablita, ojalá la podamos pasar. Yo les suplico que si nos están viendo en su teléfono, ojalá tengan chance de vernos pues en la televisión, pásenla a la televisión, porque ese es un comparativo de 2009 y de 2019, y de 2020. Ahí viene cuánto hubo en el presupuesto cada año. Lo que podemos rescatar de este presupuesto 2020, además de el aumento tan grande que tuvo la Secretaría de Bienestar y que tiene que ver con programas asistencialistas, básicamente, son los recortes, los castigos, por ejemplo, a programas de el campo, a programas del campo. Derivado de ello, algunas organizaciones campesinas pues han dicho que van a estar protestando en todo el país durante todo el año, durante todo este año. Además de eso, también hay recortes a órganos descentralizados, con el afán, dicen algunos, de que ya no haya equilibrios de poder y que la última palabra sea la del dedito, o sea, la de Andrés Manuel López Obrador. ¿Quiénes sí tuvieron algunos aumentos? Seguridad, recordemos también que está el plan de la Guardia Nacional, educación pública, asimismo, y otro recorte bien grande fue el recorte al Instituto Nacional Electoral de más de 1,000 millones de pesos. Esto tiene que ver, impacta por supuesto también en las elecciones, pero me gustaría, Eduardo, que nos comentaras cuál es tu opinión en general del presupuesto. Ya empezaste con tu disertación diciéndonos que que no es positivo que se vaya tanto a programas asistenciales. Yo quiero empezar con algo que la otra vez ya había comentado, ¿no? Contigo en una entrevista que me hiciste, ¿no? Y que es un principio básico en economía. En la economía sí hay 3 sectores, ¿no? El sector primario, sector secundario y sector terciario. Entonces, para lograr el estado de bienestar de la economía, dice, primero debes de fortalecer tu sector primario, luego pasar al sector secundario y terminar con tu sector terciario. Lo grave en nuestro país que no hemos tenido un sector primario, aunque tenemos el campo. El campo es muy cultural de nuestro país y muy importante, se considera muy importante en el país por todos los sucesos históricos que marcan al sector campesino de nuestro país. Pero siempre el campo, yo creo que hay una deuda histórica en cuestiones presupuestales. Claro. Siempre, nunca se ha logrado modernizar, industrializar, hacerlo realmente competitivo, ¿no? Y allí viene otro problema, no lo hacemos competitivo y a veces no tenemos la autosuficiencia alimentaria para hacer una economía que seamos dependientes por sí misma. Sí, importamos hasta el maíz, el frijol, eso etcétera. Es esta cuestión. Entonces, no tenemos campo fuerte, estamos dejando y luego nos vamos no fortalecemos el sector secundario y hasta nos vamos al sector terciario. Pero antes, en el sector primario, además de no fortalecer nuestro campo, lo que se da luego son apoyos, y otra vez damos estos benditos apoyos que son nada más cosas de asistencia y no se preocupan por una política que de verdad fortalezca el campo. ¿Qué implica? Implica que haya capacitación, implica que se le dé seguimiento a estos programas para que de verdad nuestro campo mexicano produzca y sea positivo para nuestros campesinos. Porque ¿qué sucede? Por lo regular el dinero, ¿quién se lo queda? El intermediario.
Y entonces tenemos que, además de un campo muy castigado, al que nada más se le dan migajas, pero no se le da seguimiento, tampoco está tecnificado el campo mexicano en comparación, por ejemplo, con el campo de Estados Unidos, pues va a ser muy complicado porque es un círculo vicioso que muy difícilmente se va a romper. ¿A quién le conviene que suceda esto? No lo sabemos, pero mientras el campesino oaxaqueño, mexicano, no logre de verdad tener un buen ingreso con el campo, va a seguir sucediendo lo que hasta ahorita. Van a dejar las tierras y básicamente va a ser agricultura de supervivencia. Paréntesis, ¿qué pasa, por ejemplo, en San Vicente Coatlán? Sí están las tierras, pero lo que se cultiva es marihuana, amapola y demás, y de ahí también se hacen de la vista gorda. Entonces, nuestro sector primario tache, porque no se le da lo suficiente. Sí, y es que más que nada no se ha ido a medir la cuestión de la que se llama algo muy importante en la economía, que es la productividad de los sectores. ¿Cómo voy midiendo ese coeficiente de productividad y voy viendo ya una política pública que me permita tener indicadores que impacten directamente a la población que se dedica a esas actividades? También es muy importante. Y más tiene que ver cómo dan los subsidios, cómo dan los apoyos, todo, porque también a veces los apoyos no son los mismos, los apoyos de la deuda histórica entre los grandes productores y los pequeños productores. Los pequeños productores, pues lo que le llegan de apoyos de subsidios les sirve para subsistir y no los destinan al sector productivo. Lo que ahorita decía, sí es bien importante eso, ¿no? Entonces a veces pues no hay la forma de hacerse de esos recursos y por eso pues su grado de desarrollo económico de estas regiones y estas poblaciones, pues es muy poco, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a sector primario. Sí, y entonces en la cuestión, lo siguiente que comentabas, pues es bien importante. Yo de lo que sí estaría de acuerdo, de lo que hizo en este presupuesto, ¿no? El gobierno actual, ¿no? Es la reducción del tamaño del Estado. Eso sí estoy de acuerdo. Aunque esto... Que le bajaron a la burocracia. Le bajaron a la burocracia, es bueno, ¿no? Pero sí necesitan eficientar más sus procesos de la burocracia, porque si no se van a ver problemas de desatención en muchos sectores de donde era muy importante la modernización. A los de servicio profesional de carrera, sí, o sea, Lalo, por Dios. Sí, entonces sí necesitan hacerlos más eficientes y no hacerlos al ahí se va, ¿no? Porque parece que nomás se van a los mandos bajos, ¿no? Y no a los mandos altos, ¿no? Ahí no están los recortes, sino está a la gente que a veces y a la vez no les dan opciones, ¿no? No tiene, ya después se quedan y ya estás en la burocracia, no sabes qué hacer en otro tipo de empleo, ¿no? Entonces eso sí es importante. Si quitas eso, pues haz un estímulo al apoyo al microempresario o algo así, ¿no? A estas agentes, dale esa opción de que se puedan dedicar a otra cosa, pero dale las herramientas para dedicarse a otra cosa. Yo creo que eso es fundamental en lo que está pasando, ¿no? en el gobierno, pero sí, este estado, ¿no? A veces sí estamos pasando de tener un estado muy oneroso, donde teníamos gastos muy onerosos, ¿no? Donde sí se justifican estas reducciones del presupuesto. Porque a veces, pues sabemos, si nos vamos ahorita mencionando en la cuestión electoral, los costos de campaña, los costos de partidos políticos, pues todavía somos muy altos a comparación a otros países. Estamos gastando mucho y yo creo que ya los tiempos de hacer política, pues ya han cambiado totalmente. Pero Lalo, o sea, por una parte se le baja al INE, pero por otra parte también, que algunos dicen que está bien que se le baje más de 1,000 millones al INE, yo creo que sí lo compromete, pero por otra parte aumentan los programas asistencialistas, que al final, como todos lo sabemos, pues yo te doy un apoyo y tú me vas a responder con el voto. Vamos a hacer rapidísimo un recuento del 19 al 20. Este año hubo 308,000 millones para la educación pública, el año que viene habrá 326,000 millones. La Secretaría de Bienestar tuvo 150,000 millones este año y el año que viene tendrá 181,457 millones. Insisto, es la Secretaría que más aumentó de presupuesto. La Secretaría de Bienestar es la que tiene a su cargo todos los programas asistenciales. Primer empleo o jóvenes construyendo el futuro, las becas,
estas becas que han sido también cuestionadísimas, porque luego ves a los muchachos diciendo que compran con esa beca alcohol, etcétera. En salud hubo un aumento mínimo de 124,267 millones a 128,000, no se compara, por ejemplo, con el de bienestar. Defensa nacional sube 1,000 millones, de 93,000 a 94,000 millones. Comunicaciones y transportes de 66,000 a 60,000 millones. Baja. Agricultura tenía 65,000 millones y bajó. No es agricultura, no lo encuentro, y bajó a 47,000 millones. Un recorte también bastante amplio. Y así nos vamos. La oficina de la Presidencia de la República bajó, tenían 1,570 millones y ahora tendrán más o menos 1,000 millones. Lo que sí sigue, pero no nos quieren decir cuánto, son las partidas secretas, que se denunció en la Cámara de Diputados que seguía el gobierno federal con partidas secretas. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo niega, y sin embargo quienes saben son los diputados, y pues las cosas cambiaron un poco para seguir igual o para ponerse peor. Este presupuesto, Eduardo, ¿tú consideras que es positivo, negativo, qué va a apoyar, qué le falta? Pues yo considero que estoy de acuerdo en unas cosas ahorita que dice, que le falta mucho el sentido económico al presupuesto, el sentido económico, ¿no? En el sentido de cómo puedo tener mejores resultados económicos con los recursos que le destine a los diversos sectores productivos, ¿no? Entonces, si vamos en ese sentido del presupuesto, ¿no? Pues a la gente, a ver, estamos siendo un gobierno, y se le ha criticado al gobierno, un gobierno muy populista, ¿no? Porque a la gente, en vez de, dijeran, de enseñarle a pescar, le estás dando el pescado, ¿no? Eso estoy de acuerdo, ¿no? Pero como que ellos, el mensaje que manejan, ¿no? De un nuevo gobierno de reconstrucción, un nuevo gobierno con una nueva visión, pues podemos se pueden ver reflejado ese sentido en problemas fuertes de la economía, ¿no? Fuertes de estancamiento, decías, de recesión, de bajo de empleo, de altas inflaciones, y eso como que les está faltando, ¿no? Tener una mejor medición de estas variables al gobierno actual, ¿no? Entonces, ahí está el problema, ¿no? Entonces, necesitas irte más a la actividad productiva y si no tienes un sector productivo fuerte, no puedes mejorar el nivel de vida de la población. Eso está comprobado en todos los países. ¿Qué panorama ves el año que viene a partir del presupuesto en materia económica? Es que todavía seguimos muy dependientes de la cuestión del entorno internacional, ¿no? El año que viene, el 2020, es desaceleración mundial, ¿no? De bajo crecimiento, y se espera poco crecimiento económico en el país, ¿no? Entonces, pero en este sentido, pero sí, es totalmente, todos los organismos internacionales vaticinan una recesión más fuerte para el próximo año, y eso te lo dicen el Banco Mundial, el BID, todos estos, para, ¿no? México. Para México y para todo el mundo, pues es un panorama internacional malo, pues, por lo mismo que tú dices, no estamos creando bases sólidas, no estamos yendo a lo sostenible, al desarrollo sostenible, no tenemos con qué agarrarnos. Pero el gobierno de México sigue considerando que va a haber que va a haber desarrollo, que va a haber crecimiento económico. No, pero a veces ahorita decías, es un 0% de crecimiento, ¿no? Ahorita las estimaciones en el precio, ellos mismos es 1.5, 2.5, no es nada, ¿no? El país debe de crecer más del 6%, ¿no? Estamos lejos de lo que debemos de crecer como país, y eso es lo preocupante. Y la cuestión de ese poco crecimiento, ¿no? que tiene, pues se refleja en bajos ingresos de la población, bajos salarios, ¿no? En necesidades insatisfechas de muchas personas. Entonces, esta es la cuestión importante de que este escenario internacional y la forma de cómo está instrumentando México, pues no ha sido la más adecuada, porque es un cambio incompleto. No toma todos los factores económicos para hacer este cambio, o sea, en la política económica. Sí, vienen asuntos graves.
graves, fuertes, necesita meterle más a proyectos de infraestructura económica, de infraestructuras que impacten la economía. Pues se habla del Tren Maya, sí, y del y se ve muy poco, ¿no? Muy poco que lo logre cumplir como va este proyecto muy austero y muy, ¿cómo se llama? Muy moderado, ¿no? Muy precavido, que se le llaman los especialistas, pues puede ser que no le dé los tiempos, en los 6 años no le dé los tiempos, todo lo que tenía planeado, no le dé con esos recursos que tienen, no le va a dar los tiempos. Y bien, más y que ahorita les ha pasado en cómo gastar, que tienen problemas en cómo ejercer los recursos de este proceso de enseñanza del nuevo gobierno. Hay mucho subejercicio, ¿no? Todavía ya vamos a terminar a un mes y todavía existe mucho subejercicio porque por lo mismo, ¿no? La curva de aprendizaje está siendo más lenta de lo que esperábamos. Bien. Nos vamos a ir a un video, seguramente ya escuchó usted acerca de que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dijo el pasado domingo que pues Ayotzinapa y varios más no son crímenes de Estado. Vamos con el video. No hemos dejado de buscar a los jóvenes de Ayotzinapa. ¿Qué cosa es impunidad? ¿Qué significa esa palabra? Significa protección a los delincuentes. Ya no hay impunidad. Es un gobierno nuevo, no se protege a nadie. Decirles a los que tienen información, que participaron en hechos delictivos, si ellos quieren ayudar a que se sepan las cosas, el gobierno los va a proteger. Lo que necesitamos es conocer la verdad. Y cuando no se trata de crímenes de Estado, siempre se llega a la verdad si hay voluntad política de la autoridad. Cuando son crímenes de Estado, entonces es muy difícil saber. Pero en el caso de Arnulfo, en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa y muchos otros casos, no se puede hablar de crímenes de Estado. Caso de los jóvenes de... Pues bueno, tenemos ahí la declaración que el día de ayer dio el presidente Andrés Manuel López Obrador en el marco de su gira. Dijo, entre otras cosas, que el asesinato del activista Arnulfo y de los 43 de Ayotzinapa no se pueden considerar crímenes de Estado. Tenemos en la línea, y le agradezco mucho que nos tome la llamada, a el vocero de la sección 22 del Sindicato Nacional. Ese es el líder de la sección 22. Igual, Wilber Santiago Valdivieso. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por tomarme la llamada. Muy buenas tardes, un saludo a todos. Muchas gracias. Preguntarle acerca de su postura, su posicionamiento relativo a estas declaraciones del presidente. Bueno, es muy importante compartir a la ciudadanía oaxaqueña y también a toda la población mexicana que el crimen de lesa humanidad que sufrieron los compañeros de Ayotzinapa es un crimen de Estado, es un crimen que no debe de quedar impune y como tal es obligación del mismo Estado corresponder a las exigencias de justicia. Hoy vemos que Andrés Manuel López Obrador no quiere asumir su responsabilidad como Estado, está pretendiendo generar condiciones de dar acceso a la justicia, pero él es el inmediato responsable, sobre todo, de generar actos de justicia para toda la población y específicamente a los padres de familia de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Es importante precisar que el Estado ha sido factor fundamental para la represión. Hay un organismo que se encarga de revisar la gobernabilidad en el país, en los estados, es el CISEN, hoy el Centro Nacional de Información, de Investigación, y en ese punto nosotros clarificamos,
todos los crímenes de Estado siempre obvian información en los temas, siempre buscan ocultar la verdad. Y hoy, en el caso del 2006, por ejemplo, que marchamos de manera representativa, le recordamos a Andrés Manuel López Obrador que es necesario llegar a la justicia y generar las condiciones también de ofrecer el resarcimiento de daño a todo lo que se generó en ese tiempo. Y también de ejemplos hay muchos en el país, y hoy vemos de que Andrés Manuel López Obrador se quiere deslindar, no quiere asumir su posición como Estado, porque el compañero luchador social Cerón fue desaparecido en su gestión, y él lo que ofrece es dar justicia, pero pues él es el Estado. Él tiene que asumir su responsabilidad porque tiene una estructura que se encarga precisamente de revisar todas las organizaciones sociales, de estar vigilando su misma gobernabilidad, y ellos tienen la respuesta en ese sentido. Por eso nosotros no quitamos el dedo del renglón. Los crímenes de Estado deben de ser pagados por el mismo Estado, y además los personajes que llegan al poder deben de cumplir su condena, deben de cumplir con cárcel por todas estas atrocidades que generan en el marco de su gobierno. Bien, entonces sostienen ustedes que Ayotzinapa fue un crimen de Estado, a pesar de estas declaraciones de ayer de Andrés Manuel, donde dice que pues ya no se pueden considerar crímenes de Estado, porque ahora básicamente, yo lo resumo así, el Estado es él. Sí, efectivamente, Andrés Manuel López Obrador lo que quiere es generar justicia, pero pues él es el Estado y su función primordial es generar condiciones para clarificar, dar a conocer la verdad, generar la participación de los padres de familia en esta búsqueda para contribuir sobre todo en el resarcimiento de daños. Y hoy que él tiene a la mano toda la estructura, es fundamental sacar a luz la verdad, dar a conocer a todo el pueblo mexicano de los alcances del proyecto neoliberal, de las funciones que tuvieron los altos mandos y la cadena de mando que se generó para esta desaparición de los compañeros normalistas. ¿Por qué? Porque el Estado maniobra el ejército mexicano. Los militares estuvieron al tanto de la situación y no es posible que nos oculten la verdad. Por ello es un crimen de Estado, es catalogado de esa forma, y para poder entregar la justicia y verdad al pueblo de México, pues lamentablemente Andrés Manuel López Obrador no quiere asumir su responsabilidad como tal. ¿Confían ustedes en que en este gobierno se llegará a la verdad? Por lo menos no sabemos si habrá justicia, pero por lo menos que se dé a conocer la verdad. Nosotros estamos exigiendo que mediante el aparato de Estado se den a conocer todas las cuestiones que ocurrieron en el caso del normalismo de Ayotzinapa, se dé a conocer el móvil que obvió el ejército mexicano, porque el ejército estuvo ahí presente. Todo el informe que han de rendir está prácticamente en el CISEN, en la nueva institución de información y de inteligencia que tiene el Estado. Y es sin duda la responsabilidad de Andrés Manuel López Obrador lo que nos debe de llevar a generar las condiciones ya de ofrecer la verdad al país, para también evitar las cuestiones que se están generando en la agonía de los familiares y en el hecho sobre todo de la manifestación política, que sin duda allí están apuntando a la falta de verdad y a la falta de procedimientos reales para generar esta verdad precisamente para el pueblo mexicano. ¿Hay una fecha en la que ustedes le pidan pues a Andrés Manuel López Obrador que dé a conocer todo esto? Porque entendemos que esa es la exigencia, pero ¿hay alguna fecha? Bueno, todos los días 26 de cada mes se exige al gobierno mayores respuestas. Hay acciones globales para la exigencia de justicia, hay acciones globales que la Coordinadora Nacional replica y genera sobre todo en las mesas nacionales, para que a los padres de familia, que también les hemos dado el acompañamiento, reciban de viva voz del Estado la información concreta a la situación que ocurrió en Ayotzinapa. Maestro. Llevamos ya prácticamente el año de trabajo de Andrés Manuel López Obrador y es necesario que ya informen sobre todo el acompañamiento que están dando, porque ya se creó una comisión de la verdad y la comisión de la verdad tiene que entregar precisamente lo que esperan los padres de familia.
Por eso, maestro, pero ¿ustedes no tienen alguna fecha fatal de decirle al gobierno de México, les damos, no sé, hasta finalizar el primer año para que por lo menos informen lo que tienen? Porque ni siquiera eso se ha hecho. Es decir, tenemos por lo menos 2 verdades históricas acerca de lo que pasó en Ayotzinapa, y después de saber que ya no es un crimen de Estado, hay muchos que estamos pensando con qué nos va a salir el gobierno federal. ¿Alguna fecha fatal? No. Este día 27 de noviembre vamos a tener como Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación una mesa de alto nivel con Andrés Manuel López Obrador. Se va a retomar el tema, se va a generar esa exigencia, porque efectivamente llegamos a un punto muy importante del año de gestoría de Andrés Manuel López Obrador, y con la declaración que dio ayer, bueno, es necesario escuchar de viva voz los alcances que se han tenido en cuanto a la procuración de justicia en la investigación de este gobierno. Será bajo el tratamiento de las asambleas de la Coordinadora Nacional, de la Asamblea Nacional Representativa, alguna movilidad importante en el marco de este primer año, y se acercan los 40 años de la Coordinadora Nacional, y no hay duda que uno de los planteamientos será ya generar condiciones de justicia, no solamente para Ayotzinapa. Tenemos el tema del 2006, claro. Tenemos el tema de Nochixtlán, con los asesinatos que observamos de la reforma educativa, y como tal, bueno, la exigencia de justicia sigue en la mesa. Lo que no hay, ya lo comentaste, son los resultados y las soluciones que se piden para generar la verdad y tener castigo para los inmediatos responsables. Bien, le agradezco mucho, maestro Wilber Valdivieso, vocero de la sección 22. Vamos a ver qué pasa con Ayotzinapa, porque recordemos que ahí también pues hay muchos asuntos como el mismo narcotráfico de la zona, y entrarle de lleno a las verdaderas causas, a las razones, va a tener muchísimas implicaciones para el Estado mexicano. ¿Algo que desea agregar, maestro? Bueno, precisamente en esa parte de la revisión que hemos hecho y en el acompañamiento, los padres sí han exigido de manera puntual que la coordinadora sea punta de lanza también para generar estas condiciones. Vamos a esperar lo que conteste el gobierno federal el día 27, y a partir de eso también vertir a los padres de familia lo que se pueda generar, y en el marco de la exigencia de la verdad, pues tengamos ya un avance satisfactorio para los padres, no así en la situación integral de la vida de nuestros estudiantes normalistas. Le agradezco mucho, maestro, y lo esperamos en esta mesa cuando tenga oportunidad. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Fue el maestro Wilber Santiago Valdivieso, vocero de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, adherido, ya saben, Oaxaca, a la coordinadora. Bien, pues les agradezco mucho, y antes de irnos, algo que desees agregar. Relativo, por supuesto, al presupuesto o a Ayotzinapa, lo que quieras, Eduardo. Pues gracias por la invitación, ¿no? Yo creo que es necesario hablar más de estos temas económicos que son fundamentales en el país. Y que la gente luego opina sin saber. Hay mucho que investigar. En Oaxaca todavía estamos, por ejemplo, mi gremio de economistas, todavía estamos como que muy desarticulados, no se genera tanto este debate. Ahorita hemos tenido reuniones por el cambio de la Federación de Economistas. Te invito a ver si la próxima semana algunos de tus compañeros profesionistas vienen, nos sentamos y hacemos una mesa para hablar de asuntos económicos de Oaxaca y México. Sí, se me hace interesante, y acá estaremos con gusto, Nadia. Y es un gusto estar con ustedes. Y algo que desees agregar, insisto, para finalizar, acerca de pues cómo ves el año que viene. Ya nos dijiste mal pronóstico, sin duda va a haber recesión en México. No es algo que diga Eduardo, es algo que lo han dicho organismos internacionales especializados en economía. Es una situación global, pero con este tipo de decisiones nos va a impactar mucho más al país. Sí, yo digo que, vuelvo a decir, debemos de empezar desde lo micro, ¿no? Desde lo micro hay que empezar, porque a veces desde lo macro también no hay que dejarlo todo a lo macro, que el gobierno te resuelva todo. Entonces, claro, de lo micro, pues hay que tener más cuidado en nuestras finanzas personales, ser más productivos, tratar de ser más productivos. Ahorita somos 1000 usos de trabajo, ¿no? Uno trabaja en un lado, en otro lado, está buscando fuentes alternativas, que antes no se daba, antes nomás con una fuente podía subsistir, ahora no, ¿no? Tienes que buscarle muchas opciones, y yo creo que la preparación,
el estar muy atento, ¿no?, a lo que hace nuestro gobierno, pues es fundamental, ¿no? Esperamos que se avance en ese sentido de transparentar más los recursos públicos. Pero es como que esperanza está cañona, porque a partir de las señales podemos prever. Que la gente no sabe. A mí se me hace muy interesante, por ejemplo, ¿no? Y yo te doy, y eso que soy economista, no sabía. Y el portal de transparencia presupuestaria, hay cosas que puedes llegar a ver muy interesante. Por ejemplo, cuánto lleva de ejercicio de una obra, de tales datos, pero no es tan fácil el acceso a la gente. Pues necesitas tener ciertos conocimientos, cierta preparación en manejo de equipos de cómputo, ¿no?, para llegar a esos resultados. Igual que los presupuestos, no podemos sencillamente hablar de ellos sin que nos los expliquen. Eso es, sí. Entonces eso sí hay, pero a veces como que están muy escondidos, ¿no?, los medios y la forma de llegar a tener esas cifras y esos indicadores de la economía, ¿no? Claro, recuerdo, pues te agradezco mucho, Eduardo Rodríguez Montero, especialista en materia económica. Muchísimas gracias a usted por estar con nosotros. Mujer y Poder es justamente para que usted tenga los datos que necesita insisto, no sencillamente nos comamos lo que nos dan los políticos. Ya sabemos que son mentirosos, ya sabemos que son corruptos, que son capaces de, en campaña, decir que van a edificar un puente donde ni siquiera hay un río. Ya sabemos que prometer hasta meter. Entonces, por favor, Oaxaca, por favor, México, aunque ustedes sean muy priistas, morenistas, López Obradoristas, es importante que su militancia no les impida seguir pensando y mantener un pensamiento crítico. Para obtener la mayoría de edad necesitamos, pues, ser fuertes y hacernos responsables de nuestros propios actos. No podemos sencillamente seguir echando la culpa a papá gobierno, ni esperar que papá gobierno, Dios nos libre, nos resuelva nuestra economía, porque pues al final ellos van a dar las miserias, si bien nos va, y si no, como dice un conocido político mexicano, pues sencillamente nos van a usar como si fuéramos sus mascotitas. No seamos mascotas del poder, por favor. Oaxaca, México, muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos en la siguiente edición de Mujer y Poder. Gracias, Lalo. Muchas gracias.